26º domingo del tiempo ordinario. Evangelio según San Mateo, capítulo 21, versículos del 28 al 32. Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: ¿qué les parece? Un hombre tenía 2 hijos y, dirigiéndose al primero, le dijo: Hijo, quiero que hoy vayas a trabajar a mi viña. Él respondió: no quiero, pero después se arrepintió y fue. Dirigiéndose al segundo, le dijo lo mismo, y éste le respondió: voy, Señor, pero no fue. ¿Cuál de los 2 cumplió la voluntad de su padre? El primero, le respondieron. Jesús les dijo: les aseguro que los publicanos y las prostitutas llegan antes que ustedes al reino de Dios. En efecto, Juan vino a ustedes por el camino de la justicia y no creyeron en él. En cambio, los publicanos y las prostitutas creyeron en él. Pero ustedes, ni siquiera al ver este ejemplo, se han arrepentido ni han creído en él. Este es un extracto del Evangelio de San Mateo. Comentario al Evangelio. Jesús se dirige a los sumos sacerdotes y a los ancianos. Recordemos quiénes eran los sumos sacerdotes y ancianos. Llamamos los tiempos de Jesús a los momentos de la historia del pueblo judío, en los cuales Jesús vivió y que posteriormente a su muerte ciertos apóstoles escribieran dichas vivencias en los evangelios, que ahora nos ocupamos de comentar. En esos momentos existía una estructura política, cultural y social en dicho pueblo judío. Definitivamente se nos complica tener un conocimiento exacto del desarrollo del pueblo judío en aquellos momentos. Por tal motivo, se nos hace totalmente difícil juzgar sus actuaciones y decisiones. Deberíamos primero estudiar bien al pueblo judío para entender completamente los hechos escritos en las Sagradas Escrituras. Sin conocimiento, juzgaremos mal las acciones de toda persona que vivía en aquel momento, así como la manera de vivir, que no se nos pasa ni por la mente ni por la cabeza, los caminos que recorrían, las grandes distancias y jornadas extenuantes al viajar de un pueblo a otro, las relaciones personales entre las diferentes categorías de personas, sus creencias sagradas, entre otras muchas cosas. Trataremos de presentar siempre un acercamiento a cada uno de esos aspectos. Quedará como deber de cada uno tratar de orar y pedir luces a Dios para poder comprender a dicho pueblo e ir más allá, ir a investigar dichos aspectos según los recursos con que se dispongan. El problema que surge de todo esto es que se hace lo incorrecto al juzgar al pueblo judío por sus acciones en aquellos momentos, cuando lo correcto es hacernos la pregunta e investigar para entender por qué ellos pensaban y actuaban de esa manera. Actualmente, viviendo en un mundo totalmente contrario a lo que sucedía en aquellos momentos, se nos hace difícil creer y pensar en lo que ellos creían y pensaban, y por consiguiente actuaban. En el momento en que Jesús desarrolló su vida en la tierra, la región en donde se desenvolvió su predicación estaba dividida en Galilea, Samaria, Judea y Perea, territorios habitados por personas que tenían diferentes percepciones de Dios. Por lo tanto,
Existía cierta discriminación entre unos y otros por su lugar de nacimiento o procedencia, y de esa manera eran tomados en cuenta o no, aceptados o despreciados. Increíblemente, en una porción tan pequeña de territorio, existían tan diferenciadas formas de entender y adorar a un Dios. Los israelitas vivían en una teocracia, donde los sacerdotes poseen cierto poder político y social. El sacerdocio era hereditario, por lo tanto, solamente ese linaje de personas tenía ese privilegio. Se formaba una aristocracia entre los sacerdotes más importantes, los sumos sacerdotes. Con la ocupación romana, eran estos los que nombraban a los sumos sacerdotes, perdiéndose en ese momento la tradición y razón por la cual actuaron en contra de Jesús. Como una expresión que se repite en el Nuevo Testamento, para ejemplo, en la presente lectura del Evangelio se mencionan a los sumos sacerdotes y los ancianos, siendo los ancianos miembros del Sanedrín, pero no sacerdotes, ni llamados así por tener más edad. Eran los jefes de las familias más ricas e influyentes de Jerusalén. Probablemente a ellos se refería Jesús cuando hablaba de los ricos. Eran poderosos por su dinero, siendo los propietarios de haciendas gigantescas y mercaderes o comerciantes. Existía una relación de poder entre los ancianos, los sumos sacerdotes y el poder romano. Formaban un triángulo de poder que tenía como base de riqueza el templo en donde se recibía ciertos impuestos. Estos procuraban y mantenían un orden sistemático, político y social, pues ello les permitía recibir esas altísimas cantidades de dinero recaudado en los impuestos. Quienes se sublevaran contra el sistema corrían el riesgo de perder privilegios, bienes y de ser desterrados. Como siempre y para bien, existen personas con pensamiento y actuación diferentes, entre ellos José de Arimatea, quien pidió el cuerpo de Jesús para ser sepultado luego de su crucifixión. El presente extracto del Evangelio, según San Mateo, es un aviso siempre presente para la meditación de cada sacerdote y pastor. Revisar su vocación, su entrega, sus votos. Como hombres comunes y corrientes, siempre está presente esa tentación del demonio sobre cada uno de nosotros, y de ellos especialmente. La vanidad puede ser un tema a tomar en especial atención. El poder también es otro tema sobre el cual debe existir una revisión verdadera. Si el mismo demonio tentó 3 veces a Jesús, Dios y hombre verdadero, ¿cómo un ser humano puede sentirse excluido de la vanidad y el poder? Definitivamente, nadie puede considerarse fuerte y menospreciar la vanidad y el poder, y desenvolverse parecidamente a como los sumos sacerdotes actuaban. Comienza haciéndoles una pregunta acerca del caso que les va a poner para que lo evalúen. ¿Qué les parece?, les pregunta. ¿Cuál es vuestra opinión?, les pregunta en el Evangelio en francés e inglés. ¿Qué piensan?, les pregunta en el Evangelio en italiano y portugués. Es importante para Jesús comenzar preguntándoles cuál será la opinión, lo que piensan, conocer su parecer, evaluar cuál es su pensamiento.
Jesús ya conoce la respuesta que estos sumos sacerdotes y ancianos le responderán, pero como todo sabio, también conoce la respuesta, la enseñanza, la moraleja que proporcionará, no solo a ellos como autoridades, sino a todos aquellos que están atentos al Señor escuchándolo en ese momento, y a todos los que a través de la historia y de la vida de la humanidad lean esta porción del Evangelio. Seguramente, como lo es actualmente, habrá personas que desean una enseñanza de parte de Jesús que les humille y los deje en el suelo a los sumos sacerdotes y a los ancianos. Esperan algo que les haga sentir que el Señor les ha dicho la verdad y les ha dejado la cara en el suelo. Esas personas que esperan esa respuesta son personas que buscan la violencia verbal hacia las demás personas, mal hábito tan difundido actualmente, como un acto de violencia por medio de la brusquedad, del maltrato que deben darse unos con otros. Pero Jesús conoce las intenciones de esas personas y sin que eso le afecte, presentará una enseñanza tan ejemplar que toca el corazón y la conciencia de cada persona para mejorar sus actuaciones. Jesús habla de un hombre que tenía 2 hijos, el bueno y el malo, el obediente y el desobediente, el educado y el mal educado. Al primero y al segundo hijo le da la misma orden de ir a trabajar a la viña de su pertenencia. El primero le contesta que no quiere ir, pero va a trabajar a la viña. Y el segundo le contesta que sí quiere ir, pero al final no fue a trabajar en la viña. Antes de continuar, quiero comentarles algo curioso sobre una porción del presente Evangelio en los diferentes idiomas. Solamente en el Evangelio en italiano se plantea diferente las decisiones de cada hijo. Para mostrar la diferencia, solo hace falta hacer notar cómo el primer hijo se desenvuelve. Ve a trabajar a la viña, le ordena el padre. El hijo dice que sí, pero no va a trabajar. He ahí la diferencia a la que me refiero. Los evangelios que analizamos muestran primero al hijo que no quiere ir a trabajar, pero luego se arrepiente y no va. Solamente el evangelio en italiano muestra al revés las decisiones de los hijos. No debería causar problema el que el orden de la actuación de los hijos en la parábola, en el evangelio en italiano, aparezca al revés. Independientemente de ello, la enseñanza es la misma, es oportuna y entendible. Ahora Jesús formula la pregunta importante, diciéndoles: ¿cuál de los 2 hijos cumplió la voluntad de su padre? Ahora es el momento de contestar de los sumos sacerdotes y los ancianos. Habrán consultado entre ellos y haber discutido cuál era la respuesta más conveniente que debería escuchar la gente, no ellos, pues ya sabían las incorrecciones que practicaban y su interés en que la gente no vaya a tener el mal predicado que ya ejercen. La respuesta definitiva es el primer hijo. Como ya comentamos, en el Evangelio en idioma italiano, la respuesta es el último hijo, debido a que ya planteamos que hay una diferencia en cómo Jesús menciona la parábola, pero seguramente es una modalidad del traductor del Evangelio
a dicho idioma en aquel momento? La respuesta está dada. En este momento, Jesús aprovecha a expresar una enseñanza para todos los hombres. Les aseguro que los publicanos y las prostitutas llegarán antes al reino de Dios. Los colectores de impuestos llama el evangelio en inglés a los publicanos, debido a que ese era su trabajo. Jesús pone ante todos los presentes que aquellos a quienes llaman pecadores, o sea, los publicanos y las prostitutas, van a llegar antes al reino de los cielos, como tratando de decirles que los pecadores sí van a ir al reino de Dios, pero ellos no. Recordemos que tanto sumos sacerdotes como ancianos viven de la religión y se enriquecen de ella. Por tal motivo, toda persona dentro o cercana a la iglesia debe revisar constantemente su manera de actuar, para que, descubriendo un comportamiento parecido, igual o peor que el que tenían los sumos sacerdotes y ancianos, se deshagan de él. Ahora Jesús hace la recriminación más fuerte a los sumos sacerdotes y ancianos. Les menciona a Juan el Bautista, refiriéndose a que el Bautista vino a ellos por el camino de la justicia y no le creyeron. Solamente los publicanos y las prostitutas les creyeron. Jesús les dice que ni con ese ejemplo han creído. Fuertes pero sinceras dichas palabras, tan actuales en la época que hemos vivido y que vivimos, y que han vivido también nuestros antepasados. Jesús nos llama a que revisemos nuestra conciencia, sentimientos y acciones, por si encontramos que ninguna, algunas o todas nuestras acciones no están encaminadas o contaminadas, como el ejemplo de los 2 hijos. Ahora, estas palabras son fuertes. Jesús tiene una caridad de hacerles ver a los sumos sacerdotes y ancianos que lo que hacen no es correcto. Jesús tuvo esa compasión con ellos, con mucho amor y realidad les hace ver que deben ser coherentes en la vida y con el prójimo. Ahora ellos, luego de haberlo escuchado, habrán algunos que les servirá para una conversión más profunda. Pidamos luces a Jesús para saber entender y recomenzar las veces necesarias para ganar el reino de los cielos, el reino de Dios. Oración de sanación. Cierra los ojos, respira tranquilamente y toma tus 2 manos, como si estuvieras tomando la mano de Dios, e imagínate que Dios está poniendo su otra mano sobre tu cabeza si tú eres el enfermo, o sobre la cabeza del enfermo por el que haces esta oración de sanación. Escucha y luego repite con toda la fe posible. Dios Todopoderoso, mi Padre y Padre de, aquí dices el nombre del enfermo. Te suplico perdones nuestros pecados, nuestras faltas hacia ti, por las sagradas Escrituras. Conozco que tu Hijo Jesucristo sanaba a las gentes de sus males y enfermedades.
Dios Todopoderoso, te suplico, sanes a, aquí dices el nombre del enfermo, quien está padeciendo la enfermedad. Dios Todopoderoso, considera la bondad de este enfermo, el amor a sus seres queridos, la ayuda que ha prestado a muchas personas. Dios Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra, de todo el universo, tú gobiernas la creación. No hay mal ni enfermedad que te doblegue, que a través de tu mano poderosa que dio la victoria a Israel, asediada por sus enemigos y por la intercesión de tu Hijo Jesucristo, te suplico sanes a, aquí dices el nombre del enfermo. En tu nombre, Dios Todopoderoso, junto a tu Hijo y el Espíritu Santo, se haga de la manera que tú quieras y cuando tú quieras, y danos la alegría de ver a, aquí dices el nombre del enfermo, sano de esta enfermedad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.